Hola, estoy agradecida, Señor, por permitirnos estar juntas nuevamente y aprender de su palabra y estar preparadas para vivir conforme a su voluntad, a pesar de las dificultades que podamos pasar. Hoy meditaremos en el pasaje de Nehemías capítulo 6 del verso 1 al 14. La obra de edificación del muro casi estaba por terminarse. Faltaban colocar las puertas en cada entrada. Esto molestó a los enemigos de alrededor. Con las puertas bien cerradas, ellos ya no tendrían acceso libre a entrar a la ciudad y ya no podrían hacer el daño que estaban acostumbrados a hacer contra el pueblo de Judá. Así que Sanbalat y sus secuaces debían detener la obra de inmediato. En este pasaje leído vemos que Nehemías sufrió 3 tipos de ataque: una estrategia de perversos contra su liderazgo y obviamente contra la obra del Señor. El primer ataque fue presentar una falsa amistad, un falso hagamos las paces. Sanbalat y Gesem, el árabe, enviaron a decir a Nehemías que vaya a reunirse con ellos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Nehemías había discernido que esta convocatoria era para su mal. Dice el texto: mas ellos habían pensado hacerme mal. El Espíritu Santo le dio ese entendimiento, puesto que si iba pudo haber sido secuestrado o muerto. Nehemías respondió ante esta convocatoria: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Esta respuesta de Nehemías debía enfurecer a sus enemigos, puesto que les revelaba que Nehemías sabía que su intención era detener la obra y no lo iba a permitir. A pesar de ello, 4 veces insistieron estos enemigos. Al ver que Nehemías no cedía, Sanbalat decidió enviar una carta abierta que decía: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: ¡ay, rey en Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven, por tanto, y consultemos juntos. Esto está en el verso 6. Aparentemente era una carta que transmitía preocupación por Nehemías, diciéndole: mira, hay rumores que te quieren hacer rey. Hasta Gasmu, o Gesén el árabe, lo ha oído, y que estás haciendo una campaña para proclamarte rey, contratando profetas para que digan que ya hay rey en Judá. ¿Y qué eres tú? Y mira, esto no puede llegar a oídos del rey, por eso quiero conversar contigo para que veamos cómo podemos solucionar esto. Pero Nehemías desconfió, puesto que enviar una carta abierta era decir que el asunto es de conocimiento público. No era una carta personal de genuina preocupación. Esto era para desacreditar a Nehemías entre su propio pueblo. ¿Se imaginan el comentario del pueblo al conocer lo que estaba escrito en esa carta? Podía cuestionar a Nehemías en sus concesiones al no tomar el pan del gobernador, como que estaba haciendo una campaña política para hacerse rey en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué otro motivo también tendría de amurallar a Jerusalén? Eso significaría para los judíos en Jerusalén entrar en guerra contra Persia. ¿Se imaginan a lo que se estaba enfrentando Nehemías con esta carta abierta? Sí, a una tremenda calumnia, desacreditándolo tanto externamente como internamente. Si realmente esas palabras hubiesen llegado al rey Artajerjes, ponían en riesgo la vida de Nehemías y también la del pueblo. Ahora, Nehemías pudo pensar humanamente: mejor me reúno con ellos y les explico que no es mi intención hacerme rey. Pudo haber acudido a la reunión si hubiese tomado en cuenta el verso de la palabra que dice:
Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 16:7. O considerar, en palabras del apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero, ¿cómo pudo Nehemías discernir tal maldad de estos hombres y no acceder a la reunión y considerar siquiera estos principios mencionados en estos 2 versos? Que son verdad, por supuesto. Pues Nehemías estaba en comunión estrecha con el Señor y era guiado por su espíritu, de tal manera que otras porciones de la palabra del Señor eran aplicadas a este caso. Hermanas, algunos enemigos del reino pueden presentarse como amigos que tienen una genuina preocupación por ti y que solicitan tu cercanía, pero luego son tu mal. Son usados por el diablo para detener o poner tropiezo en la obra que Cristo está haciendo en ti. Te ruego, discierne, recuerda lo que dice la palabra del Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo para aplicar la palabra del Señor a cada circunstancia, que muchas veces son distintas una de la otra, aunque aparentemente son las mismas pruebas. Tenemos que tener una comunión tan íntima que podamos escuchar la voz apacible del Espíritu Santo que mora en los creyentes verdaderos y que nos pone en alerta, nos advierte por la palabra cuando estamos con una persona que no edifica, por más apariencia de piedad que se esfuerce en mostrar. No acalles la voz del Espíritu Santo y teme, discierne hasta los mínimos detalles. De lo contrario, recibirás el daño y este puede ser muy severo. Ya hemos dicho que Nehemías se enfrentó al ataque de la falsa amistad. Ahora tenía que dar respuesta al segundo ataque de Sanbalat, que era la calumnia, infundiendo gran temor sobre Nehemías. Con la carta abierta, a lo que Nehemías le contestó: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. ¡Qué hombre tan sabio! Nehemías respondió con pocas palabras, directas, pero diciéndole a Sanbalat que era un mentiroso. Él no le respondió con una defensa, le respondió certeramente. No gastó energías, ni palabras, ni tiempo en contrarrestar una difamación. Nehemías se enfocó en continuar haciendo la obra del Señor, así como debemos hacer cuando se levantan mentiras en contra de uno, porque si te centras en lo que dicen de ti, te vas a paralizar y esto no agrada al Señor. Pero ocúpate en arreglar cuentas con el Señor, tu Salvador, tu Dios. Cuando una persona temerosa de Dios te reprende y sabes que lo hace por amor a ti, para que el enemigo no gane ventaja y arruine tu caminar en justicia. Te pregunto, ¿te molesta la reprensión? ¿Y te quejas de quien te reprendió? Ya estás en una zona peligrosa. Sal de ahí, porque no vas a terminar bien. Lo he visto muchas veces a lo largo de más de 27 años de ministerio pastoral con mi esposo. Hermana, recapacita, humíllate delante del Señor, abandona tu pecado de orgullo y sométete bajo la poderosa mano del Omnipotente, y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Nehemías no estaba preocupado por su reputación. Él estaba angustiado por el pueblo, que pudiese debilitarse ante las mentiras que corrían entre la gente y que no se terminara la obra del Señor. Pero Nehemías clamó nuevamente a su Señor y le pidió: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Hermanas,
ningún buen siervo de Dios puede trabajar en la obra del Señor basando sus decisiones en la opinión popular. Su mirada tiene que estar en Cristo y en cumplir su llamamiento, rogando al Señor por fortaleza para seguir trabajando. El último ataque que vemos en este pasaje es la falsa piedad de religiosos, pero no salvos. Semaías era hijo del sacerdote, es decir, se suponía que era de una familia confiable, quien dijo tener profecía para Nehemías. Por eso, Nehemías fue a su casa. Semaías le propuso a Nehemías refugiarse en el templo, en el lugar santo, porque había recibido revelación de que esa noche vendrían a matarlo. Pero Nehemías, sabiendo las escrituras, entendió que Semaías no hablaba en nombre de Dios, porque sólo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. De lo contrario, podía recibir juicio de parte de Dios, como el rey Usías, que entró y fue castigado por Dios con lepra, como también pudo haber sido muerto. Así que Nehemías entendió que Sanbalat y Tobías lo habían sobornado para darle tal profecía, para que caiga en descrédito y hasta sometido a juicio por ir en contra de la ley de Dios. Nehemías respondió en el verso 11, no entraré. ¿Qué tal si Nehemías no hubiese conocido la palabra de Dios y hubiese temido por su vida? Hubiese sido fatal para él y se arruinaría la obra del Señor, que ya estaba a punto de terminar. Hubiese sido tremendamente triste, que como dice la frase, el pan se quemó en la puerta del horno. Esto nos puede pasar, amadas hermanas. Podemos estar yendo bien y nuestra respuesta ante la prueba, ante el ataque del enemigo, puede arruinar toda la obra. Jamás el temor es un buen consejero. Nehemías tenía enfrente suyo una amenaza de inminente muerte, pero él no decidió su actuar en base a su seguridad o comodidad física, sino al escrito está. Qué difícil pudo ser para Nehemías discernir las palabras de Semaías, alguien que era de su entera confianza. Encontrarse con gente que te sonríe, que te alaba, que está cercana a ti, que se muestra leal, amigable, te dice cosas piadosas y descubrir luego que su actuar es traicionero, es una de las cosas más difíciles que un creyente puede afrontar. Y tomar una decisión sobre esta persona no se debe hacer en base a sentimientos, sino en base a la verdad de la palabra. Esto suele ser muy duro, hermanas, pero hay que hacerlo por amor a la obra del Señor, para que no sea detenida ni entorpecida. Nehemías, ante estas tres pruebas que afrontó, la primera, falsa amistad; segunda, calumnia; tercera, falsa piedad, no demoró mucho tiempo en encomendar la causa a aquel que juzga justamente. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Mencionó a los perversos nombre por nombre, que no temían al Señor, incluso varios de los falsos profetas que engañaban al pueblo. Nehemías no hizo una campaña de defensa, sino que lo dejó todo en las manos de Dios, pues no podía gastar tiempo en defenderse ni en tratar de limpiar su honor por las calumnias que corrían como reguero de pólvora entre el pueblo. Descansó en la protección de su Señor y siguió cumpliendo lo que le fue encargado. Punto. Hasta aquí la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Dios las bendiga.